que hubieran pensado los ciegos si el Señor a lo largo de su ministerio no hubiera sanado más que cojos o leprosos, pobrecitos, ¿no? O si el Señor solamente se hubiera dedicado a resucitar muertos, o si el Señor solamente se hubiera limitado pues a sanar a paralíticos, que hubieran pensado los ciegos, los mudos, los cojos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la diversidad de enseñanzas de Cristo fue enorme. Habló prácticamente de todo, de los diezmos, de las ofrendas, de la oración, del ayuno, del perdón. Exactamente igual ocurrió con sus actos, con sus obras. No solamente hay variedad en la enseñanza, sino que también hay variedad en sus acciones. Y esto nos habla acerca de cómo el Señor en momentos puntuales de nuestra vida, según la necesidad que podamos tener, Él nos puede ayudar y Él nos puede socorrer. Hay momentos en los que a lo mejor no necesitamos ser sanados, pero hay una situación que tiene que ser cambiada. Puede ser una situación familiar, una relación con un hijo, con un padre, con la esposa, con el marido. Bueno, pues también vemos que el Señor Jesús, en uno de sus milagros, transformó el agua en vino. No significa de que el Señor hoy tiene que transformar nuestros grifos de agua en grifos de vino, pero sí nos da a entender la Escritura que Él puede transformar situaciones por muy difíciles que nos puedan parecer. Porque en aquel momento, en aquella boda, en Caná de Galilea, la situación era imposible de solucionar, sin embargo el Señor actuó de una forma tremenda, ¿no? Y lo que nadie podía hacer, el Señor lo hizo. Puede ser que a lo mejor no necesites que tu situación sea transformada o tu cuerpo pueda ser sanado, pero puede ser que a lo mejor necesites que el Señor provea tu necesidad material. Y he empezado el culto en esta tarde hablando de cómo el Señor ha suplido de una forma espectacular nuestras necesidades materiales. Amén, hermanos. No olviden nunca, recuerden ese testimonio que les acabo de comentar al principio del culto. Y es que vemos que el Señor Jesucristo no solamente sanaba enfermos y mudos y cojos y resucitaba muertos, sino que también vemos que en un momento puntual, cuando la gente tenía hambre, pues Él suplió, no una, sino en varias ocasiones, el alimento material de la gente, proveyéndoles pan y proveyéndoles peces, ¿verdad? Luego vemos al Señor sanando todo tipo de dolencias y enfermedades, transformando situaciones que humanamente hablando era imposible que cambiaran, pero también vemos al Señor a veces libertando a gente que no estaba enferma físicamente hablando, no tenían un problema, digamos, material, de comida, de alimento, pero sí tenían un problema de tipo espiritual. Y vemos al Señor en muchas ocasiones libertando a los oprimidos por el diablo. Personas que tenían serios problemas con demonios y eran liberados de una forma espectacular. Tal vez el caso más notorio y más significativo, sin lugar a dudas, sea el del famoso endemoniado gadareno. Hubieron otros casos, ¿verdad? Pero el del endemoniado gadareno fue espectacular porque era un hombre enajenado, un hombre imposible de dominar, de controlar. Dice que vivía en los cementerios haciéndose daño, lo ataban con cadenas y las rompía. En fin, era un hombre realmente, era un salvaje, era una bestia. Y el Señor lo liberó y llevó una vida totalmente normal, hasta el punto que le dice, no me sigas, no vengas conmigo, sino ve a los tuyos, ve a tu casa, ya que no me dejan ir a mí, y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces yo quiero en esta tarde destacar la variedad en las acciones del Señor Jesucristo. Estaba leyendo hoy incluso en Mateo capítulo 17, del versículo 14 al 15, cómo el Señor sana a un chico que tenía problemas mentales que se manifestaban como si estuviera realmente poseído, ¿verdad? Su mente estaba mal, no era un problema de la piel, no era un problema de la vista, sino que la Biblia, la palabra que emplea es que era un lunático. Mateo capítulo 17, es un texto que creo que no te pasé al principio, pero bueno, te lo paso ahora si lo podemos leer. Y dice que en Mateo 17, 14,
cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, escucha, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Vemos cómo el Señor lo liberó. Y esa palabra lunático en la Biblia se emplea muchas veces como sinónimo de loco, como persona que está muy mal de la mente. Así que vemos al Señor que no solamente sanaba gente con problemas mentales, sino también con problemas espirituales, caso de los endemoniados, problemas en la piel, ¿verdad? Vemos que la lepra es un problema en la piel y el Señor sanaba leprosos. Vemos que a veces el Señor sanaba a personas que tenían problemas en los huesos. Dice que la mujer encorvada no se podía enderezar, tenía un problema en su columna terrible. Vemos que el Señor sanaba a personas con problemas en los ojos, en la vista, en las piernas, muchas veces cojos, paralíticos. Es decir, quiero enfatizar esto en esta tarde, para que te des cuenta de que en cualquier situación en la que tú te encuentres, problema físico, espiritual, económico, mental o de cualquier otra índole, tenemos un Dios tan poderoso, amén, que nos puede ayudar, porque lo mismo que hizo, lo puede volver a hacer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay varios factores que a veces podemos vernos que son factores en nuestra contra, y uno de ellos es el factor tiempo. Y yo he escogido varias porciones para que ustedes se den cuenta que no importa el tiempo que hayas tenido ese sufrimiento, esa dolencia, esa dificultad, el problema del tiempo para el Señor no existe, no existe. De hecho, me llama la atención que muchas veces la Biblia dice y los evangelios registran el tiempo que la persona llevaba sufriendo ese problema. Vamos a ir, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 5, el famoso paralítico del estanque de Betesda. Pues en el capítulo 5 nos dice el Evangelio según San Juan lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Nos quedamos en Jerusalén y vamos a ver lo que pasó con la visita del Señor en Jerusalén. Ahí estamos. Y dice que cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, la casa de la misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice en el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Os dais cuenta cómo el tiempo no pasa desapercibido para el evangelista Juan? ¿Se dan cuenta cómo no dice la Biblia que había un paralítico que llevaba pues mucho tiempo, sino que especifica 38 años, toda una vida, esperando algo que nunca iba a acontecer, esperando algo que nunca iba a suceder? Porque dicho sea de paso, en el estanque de Betesda, según la Biblia, no se curó nunca nadie de nada, hasta que llegó Cristo. ¿Cuántas veces la gente está esperando en lugares santos, en lugares donde dice que se apareció fulano o mengano, que ocurra el milagro y no ocurre nada? Bueno, así pasaba en el estanque de Betesda. Se había corrido la leyenda, el rumor de que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas, y el primero que se metía, es una cosa muy injusta, ¿no? El primero, y el segundo, ¿qué pasa con el segundo? Y el tercero, y el cuarto, amigo, llegaste tarde, ¿no? La gente estaba allí esperando algo que nunca sucedía, ¿vale? Hasta que llegó el Señor y sana a un hombre que lleva 38 años esperando un cambio, 38 años tirado como un perro. Lógicamente, aunque el ángel viniera, que no iba a venir, pero aunque el ángel viniera, él nunca iba a poder llegar al primero, porque lógicamente su problema le impedía llegar al primero, era paralítico. Y dice la Biblia que llevaba así 38 años. Entonces uno dice, bueno, ya después de 38 años,
Ya como que uno ya ha adoptado esa enfermedad, ya te has acostumbrado a vivir con ese problema, con ese marido, con ese problema, con ese hijo, con esa dificultad. Pero vemos que el Señor así, en décimas de segundo, solucionó lo que 38 años de larga espera tirado en el estanque de Betesda no pudieron cambiar. ¿Te das cuenta? Así que el factor tiempo no te tiene por qué asustar, sino todo lo contrario. El Señor puede cambiar las cosas en décimas de segundo cuando confiamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro ejemplo en el Evangelio también San Juan, capítulo 9. Vamos a Juan capítulo 9, porque este es aún peor. El paralítico del estanque de Betesda llevaba 38 años, pero ni te cuento. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Este no llevaba unos cuantos años en esta condición, sino que ya había nacido así. Ya era ciego desde el vientre de su madre. Aún no había nacido y ya era ciego. Nunca vio. No es como otros ciegos que dicen, Señor, yo lo que quiero es recobrar la vista. Personas que a lo mejor vieron un tiempo, pero que se quedaron ciegos. Como fue el caso, por ejemplo, del patriarca Isaac. El patriarca Isaac vio perfectamente. La Biblia dice que vio de lejos a su futura esposa y se enamoró de ella, ¿no? Pero sin embargo, cuando es adulto, cuando es mayor, no puede ver. Y por eso Jacob entra y se hace pasar por su hijo Esaú. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Este hombre nació ciego, nunca había visto el rostro de su padre, de su madre, ni siquiera sus manos, nunca había visto a un amigo, nunca había visto un monte, un pájaro, nada, era ciego de nacimiento. Sin embargo, el Señor llega y lo sana completamente en otro estanque, en el estanque de Siloé, que está en la otra punta de la ciudad de Jerusalén, estanque que hasta el día de hoy, lógicamente, se puede visitar. ¿Os dais cuenta? Factor tiempo, uno 38 años, otro desde el nacimiento. Hay otro caso en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, vamos a poner la lectura para que ustedes puedan escuchar el texto. Lucas, capítulo 13, los versículos 10 y 11, dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Yo creo que tanto Lucas como Juan, como otros evangelistas, anotan y apuntan y escriben los años que llevaban de martirio y de sufrimiento para que quede bien claro que aquello no era una dolencia pasajera, que aquello no era algo que le pasó por la mañana, pero que a lo mejor por la tarde se iba, sino que eran personas que llevaban muchos años sufriendo. 18 años esta pobre mujer congregándose en una sinagoga y de ninguna manera se podía enderezar. Y el que lo está contando es un médico, es Lucas. Dice que no hay forma de enderezar la vida de esta mujer. Un problema, no sé, de artrosis, yo no sé lo que fuera, pero lo que está bien claro es que eran 18 largos años. Y el Señor llegó, la llama, la saca, pone las manos sobre ella y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al momento se enderezó. ¿Os dais cuenta? Ni el ciego de nacimiento, ni el paralítico de Betesda, 38 años tirado, ni la mujer de la sinagoga, 18 años encorvada, el factor tiempo se les volvió en su contra, sino que para el Señor el tiempo no existe, sino que Él llega y hace lo que la medicina no puede hacer jamás. Pero luego hay otro factor, que es tal vez el factor de la distancia. ¿Tendría algún problema el Señor en sanar, en obrar en una persona que no está presente delante de Él cuando tiene que recibir el milagro? Porque algunos pueden decir, bueno, veo que aunque haya sufrido muchos años, el Señor puede actuar en mi vida. Pero, ¿y el tema de la distancia? Vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Juan, volvemos a Juan, capítulo 4, por favor. Juan, capítulo 4, del 46 en adelante, dice que había allí una mujer, Juan 4, 46. Ya la mujer la hemos dejado, ahora nos vamos a un hombre. Juan 4, 46 dice que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, la palabra Capernaum es un nombre compuesto, Kefernaum, Cafer significa en hebreo pueblo, es el pueblo donde había nacido el profeta Nahum, en ese pueblo de Capernaum. Vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
del sur al norte, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, las noticias, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y entonces dice la Biblia que el padre entendió que esa era la hora a la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó toda su casa. ¿Os dais cuenta? No estaba el enfermo delante, estaba a muchos kilómetros. El padre, cuando llega a la casa, se da cuenta de que desde el día anterior ya su hijo estaba sanado. Luego, la distancia tampoco es un problema para el Señor. Por eso nosotros podemos orar por un hermano, por un matrimonio, por una persona que no está aquí. A lo mejor está a miles de kilómetros, pero no importa. Para el Señor no existe ni tiempo ni distancia que lo limite. ¿Cuántos lo creen? Otro ejemplo más para que veáis. Lucas 17, versículo 11 en adelante. 10 pobres leprosos condenados a morir con aquella terrible enfermedad. Lucas 17:11 nos habla de cómo estos hombres se atreven a bajar de las montañas. Y entonces dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ni los tocó, ni los rozó, ni les puso las manos encima, como lo hizo, por ejemplo, con la mujer encorvada en la sinagoga, sino que de lejos le dijo: vayan a los sacerdotes para que les reconozcan. Los sacerdotes eran los que reconocían cuando una persona tenía que dejar el pueblo, tenía que marcharse porque había contraído esta enfermedad contagiosa, y al mismo tiempo, en el supuesto e hipotético caso de que uno dijera que había sido sanado, tenía que volver a ser reconocido por el sacerdote, tenía que entrar en un largo periodo de cuarentena. No voy a explicar ahora todo lo que tenían que hacer porque es un largo proceso, y era el que volvía a admitir al leproso en la comunidad. Y en este caso, ellos, sin ser sanados, ya lo puedes quitar si quieres, por favor. En este caso, ellos, sin ser sanados, sin sentir absolutamente nada, sin ser tocados por la mano del Señor, en obediencia, dicen: bueno, dice que vayamos a los doctores, dice que vayamos a los sacerdotes, pues vamos, a ver qué pasa. Y mientras van caminando, se produce el milagro. Un milagro a la distancia. Luego, el factor tiempo y el factor distancia no tiene por qué limitarte, ni asustarte, ni atemorizarte, porque el Señor no lo limita nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por lo tanto, vemos que el Señor cambia vidas, sana enfermos, el Señor responde fácilmente al clamor de su pueblo, no importa lo desesperado que nos encontremos. Es más, yo me atrevería a decir que es en esa oración de angustia, en esa oración de urgencia, en ese clamor profundo, donde nos quebrantamos y clamamos al Señor, donde parece como que el Señor actúa más rápidamente, ¿no? Hay un salmo muy bonito que incluso lo hemos cantado en alguna ocasión aquí en la iglesia, que dice: desde la angustia invoqué al Eterno y Él me respondió. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, vemos que en la palabra de Dios no hay nada que limite al Señor. No hay nada que limite a Dios. Ahora, algunos pueden pensar: bueno, ni el tiempo, ni la distancia, pero ¿y la muerte? Porque yo he oído muchas veces, por lo menos antes se decía: para todo hay remedio en la vida, menos para la muerte. Eso lo decía mucho mi madre. Pues se equivocaba, porque también para la muerte hay solución. Porque la Biblia dice en una de las cartas que Pablo le escribe a una iglesia que estaba pasando un momento muy difícil debido a las persecuciones en la ciudad de Tesalónica, que nosotros no somos como los que no tienen esperanza.
Porque si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que durmieron en Él, ¿verdad? Y entonces dice que después resucitaremos y recibiremos al Señor en las nubes para estar por siempre, por la eternidad con Él, ¿no? Sin embargo, en aquellos tiempos se creía que la muerte era el fin de todo, sobre todo a partir de las 72 horas. En la mentalidad judía se creía que el alma abandonaba a la persona a los 3 días y ya nunca más, hasta el día postrero, hasta el día de la resurrección, la persona volvería a la vida. Sin embargo, hay un pasaje en la Biblia, y sé que ya sabéis de lo que estoy hablando, se encuentra también en Juan capítulo 11. Un hombre que vivía en un pequeño pueblo llamado Betania, del cual probablemente hablemos el domingo. Y en Juan capítulo 11, del versículo 1 al 6, escuchen esta historia porque es muy interesante, porque es una resurrección más, pero con una diferencia muy significativa. Y es que las otras resurrecciones, los otros milagros de resurrección que ya había hecho el Señor, eran personas que habían muerto o en ese mismo día o prácticamente en ese mismo momento. Sin embargo, esta resurrección es diferente. Porque dice la Biblia que había uno que estaba enfermo, que se llamaba Lázaro, vivía en Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, aquí hay un dato muy interesante. Esa María, que era la hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Yo no sé cuántos recuerdan la historia, pero hay un momento en el que Jesús está en una casa y llega una mujer y con un vaso de alabastro de nardo puro, de aquello era un dineral, se lo derrama totalmente al Señor, y uno de sus discípulos hace el siguiente comentario: menudo desperdicio. Y ese comentario lo oyó el Señor. Porque lo haya hecho en voz alta o en voz baja, lo que decimos el Señor lo oye. ¿Y cómo se atreve Judas, uno de los discípulos de Cristo, a decir: por favor, te has pasado? Esto es un desperdicio. Esto se podía haber vendido aproximadamente, y ya saca las cuentas, alrededor de 300 denarios. Y se podía haber dado algo a los pobres. Y dice Juan, no es que tuviera mucha carga y mucha preocupación por los pobres, ¿no? Sino que como era ladrón, metía la mano en la bolsa y decía: me podía haber llevado yo un buen pellizco, ¿no? Con estos 300 denarios. Y el Señor dijo: no la molesten, déjenlo, porque esto lo ha hecho, un acto de agradecimiento y de amor, y en todo lugar donde se predique el Evangelio se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y se cumplió al pie de la letra, porque hoy, 2000 y pico años después de este milagro, o de este acto, estamos hablando de esta mujer, lo que se cumplió literalmente, ¿verdad? Bueno, pues, para más Inri, esta mujer había demostrado una devoción y un amor por el Señor espectacular. Así que enviaron las hermanas, Marta y María, a decirle al Señor: Señor, he aquí que el que amas, como diciéndole: oye, si lo amas, no dice ven a ayudar a Lázaro, sino ven al que amas, está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vamos a pararnos un momento aquí, porque siempre relacionamos enfermedad con pecado, enfermedad con algo malo, pero aquí hay un matiz, aquí hay un dato muy importante. Jesús dijo: un momento, otras no, pero esta enfermedad es para la gloria de Dios. Luego hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Bueno, ¿no lo veis ahí o qué? ¿Está más claro que el agua? Pues si con la enfermedad que el Señor ha permitido en mi vida o en la vida de cualquiera de nosotros puedo glorificar a Dios, bienvenida sea. Porque si lo que queremos es darle gloria a Dios, se la daremos en vida, en muerte, sanos, enfermos, solteros, casados, viudos, separados, viejos, jóvenes, adolescentes, me da igual. Pero si es para la gloria de Dios, pues gloria a Dios.
Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Es decir, la muerte no se va a llevar la medalla, la muerte no se va a llevar el galardón, sino que esta enfermedad es para la gloria de Dios, y añade, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, esta enfermedad lo que va a traer es gloria al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, no solamente a Lázaro, sino a las hermanas. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hubieras hecho tú? Nuestra hermana Cordy me hablaba esta mañana de que su papá está muy enfermo. Este hermano que ha estado con nosotros aquí en la iglesia en varias ocasiones, lo conocemos, ¿verdad? Probablemente a lo mejor tenga que salir de viaje mañana o pasado mañana o la próxima semana, porque está enfermo y hay que ir. Bueno, ¿y el Señor qué hace? Pues cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo? Si Marta y María no van a molestar al Señor por un resfriado, por un dolorcito pasajero de cabeza. Cuando Marta y María, sabiendo cómo es el Señor y lo ocupado que está y todo lo que tiene que hacer, cumplir su ministerio, mandan a llamar al Señor, es porque su hermano está muy, pero que muy enfermo. Entonces ellas le llaman porque dice, oye, vente pronto que se nos va, vente pronto que se nos muere. Pues el Señor, en vez de actuar inmediatamente, se queda 2 días allí, y en el versículo 17 de San Juan capítulo 11, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces ya se acabó, ya no estamos hablando del factor tiempo, ya no estamos hablando del factor distancia, estamos hablando ya de palabras mayores. Esto es la muerte. Y además, para más INRI, 4 días después. Si ellos creían que al tercer día el alma se iba y llega al cuarto, ya no hay nada que hacer. ¿Te das cuenta cómo somos los seres humanos? Que a veces tenemos una fe un poco rara, una fe un poco extraña, y tanto una como la otra le dicen exactamente lo mismo al Señor. Parece que se hayan puesto de acuerdo. Si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no estaría muerto. ¿Qué le están diciendo diplomáticamente al Señor? Mi hermano murió por tu culpa. ¿Sí o no? Si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, mi hermano hoy estaría sano. Pero como no estuviste cuando tenías que haber estado, sino que llegas tarde, hoy mi hermano es pasto de los gusanos y es presa de la muerte. Luego, perdona Señor, pero nos ha fallado. Perdona Señor, pero has llegado tarde. Y entonces cuando el Señor le da una declaración a estas hermanas tremenda, dice algo que nunca había dicho, pero parece que es necesario recordárselo. Dice, pero vamos a ver, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y claro, ahí viene esa fe extraña que a veces, no sé, se ha apoderado de nuestra alma, de nuestro vocabulario, y saltan y dicen, no, si yo sé que mi hermano va a resucitar, si yo soy judía, yo creo en las escrituras, yo leo la Tanaj, yo leo el Antiguo Testamento y yo sé que la resurrección es bíblica. Algún día todos resucitaremos, lo leí en Daniel, lo leí en los Salmos, yo lo sé, pero ¿resucitará cuándo? En el día postrero, cuando resuciten todos. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jeremías, mi hermano. Y el Señor le dice, no, Marta, no, María, yo no te estoy diciendo eso. Yo no te estoy hablando del futuro, yo te estoy hablando de ahora. Vamos, ¿dónde está? Vamos al cementerio. Y cuando llega al cementerio, todavía siguen con aquello de que no puede ser, de que no puede ser. Y el Señor dice, vamos a ver, les voy a demostrar lo que recién les acabo de decir, que yo soy la resurrección y la vida. Así que por favor, María, por favor, Marta, quítenme la piedra, están tardando. Y le vuelven otra vez a dar otro consejo al Señor. Señor, es que mi hermano hace 4 días que murió, como si él no lo supiera. Es que hiede, ya tiene que estar corrompido, ya hay un olor ahí arriba, ahí dentro tremendo. Y entonces el Señor, ¿qué hace?
Se echa a llorar. Se echa a llorar. Como diciendo, pero bueno, pero ya, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo enseñar que no hayan oído? Y es entonces cuando el Señor tiene que hacer un milagro tremendo que está por encima del tiempo, por encima de la distancia y por encima de la muerte, porque por ahí hay una declaración tremenda que Pablo la registra en una de sus cartas a los Corintios, donde le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Te das cuenta? Así que nuestra fe no se puede ver en ningún momento afectada por ese virus de decir, es que ya hace mucho tiempo, ya es muy difícil, ya hace mucho tiempo que se apartó de los caminos del Señor. Él iba de niño a la escuela dominical, ella venía a la iglesia, pero claro, ya lleva 20 años sin congregarse, ya sabe Dios, si le hablamos capaz que tiene una rebeldía dentro tremenda, y entonces le damos más credibilidad al factor tiempo que al poder de Dios, como si para el Señor el tiempo fuera un problema. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear el cielo y la tierra? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo necesitó el Señor para crear una estrella? Dice, no, es que el universo tiene no sé cuántos millones de años. Bueno, para ustedes sí, porque ustedes necesitarían cientos de miles de millones de años para decir, esto ha salido con el factor tiempo, pero para el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, así al momento. ¿Qué te parece? La distancia tampoco es un problema para el Señor, no importa, hasta una persona que no necesitaba ningún milagro, ninguna transformación, lo ve y le dice, escuchen chicos, miren, fíjense en ese chico, fíjense en este muchacho. Este es un verdadero israelita. Y este hombre se le queda mirando y dice, pero si nosotros nunca nos hemos visto las caras, es la primera vez que nos encontramos. ¿Cómo sabía el Señor? Porque el Señor lo sabe todo. Dices que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera, yo no sé lo que significa eso, yo te vi debajo de la higuera, pero lo que está bien claro es que a Natanael lo reventó y le dijo, Dios mío, Señor mío, y le dijo, no te sorprendas, porque a partir de ahora vas a ver cosas mayores, ¿te das cuenta? Por lo tanto, lo que tenemos que partir de la base es que cuando oramos, Dios oye. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David le puso a uno de sus hijos, Eli Shama, que significa Dios oye. Pero bueno, está bien saber que Dios oye, amén, hermanos. Está buenísimo. Yo saber que cuando yo oro, cuando nosotros oramos, el Señor nos oye, eso es una bendición espectacular. Pero ¿y si no me responde? No, pero es que cuando Él te oye, es porque Él te va a responder, porque si no es que ni te oiría. No es que tú le cuentas algo al Señor, Él lo oye, pero dice, hazte el loco, ni caso. No. La promesa dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él no te va a oír para no responderte. Puede ser que la respuesta no sea de tu agrado, como el otro día nuestro hermano Anderson nos compartía. Puede ser que la respuesta sea un no, pero no significa de que no te haya respondido, porque el no también es una respuesta, como el sí también lo es. Pero el silencio no es ninguna respuesta. Cuando Dios te oye es porque Dios te va a responder. Porque dice que esta es la confianza que tenemos que desarrollar y mantener en el Señor. Que si Él me oye, Él me responderá a la petición que le hayamos hecho conforme a su voluntad, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, hermanos, cuando nos encontremos en cualquier situación, de la índole que sea, física, espiritual, mental o lo que sea, podemos tener la completa seguridad de que el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos está escuchando. Y esa es la garantía de saber que el Señor va a responder a mi favor. Porque si hay algo que el Señor nos ha demostrado clarísimamente en todos estos años y a lo largo de nuestra vida, es que Él se interesa por nuestras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene mucho interés en tus hijos. Si Él te los dio, si Él fue el que te los dio, ¿cómo no va a tener interés por Él, por ellos? Si no, no te los hubiera dado. Él tiene mucho interés en tu salud. Si el Señor cuando creó al hombre lo creó sano, no lo creó lleno de enfermedades y después se las fue quitando poco a poco. Lo creó sano. El Señor tiene mucho interés en tu estabilidad emocional, en tu equilibrio psicológico. ¿Cómo va a querer el Señor que seas un perturbado, que no duermes, pesadillas, cosas raras, se me va la memoria, ahora entiendo? No, el Señor te quiere tener
en perfectas condiciones. Y dentro de la edad que cada uno pueda llegar a tener, dentro de esa edad, lo mejor posible, porque esa es la voluntad de Dios. No relacionemos edad con enfermedad, eso es mentira. ¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes no se enferman? Parece que, no, es que es mayor, tiene que estar enfermo. ¿Quién dijo que un mayor tiene que estar enfermo? Porque en el hospital hay niños con 7, 8, 9 años que están enfermos y están muriendo de enfermedades que gente con 80 años no tiene. Luego no relacionemos cosas que la Biblia no las asocia, como decir, no, es que es rebelde porque es joven. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que la rebeldía? ¿Quién dijo que la rebeldía tiene que ser la característica principal de la vida de un joven? Cuando vemos en la Biblia jóvenes que no tenían de rebelde nada, sino al contrario, eran gente ejemplar, obediente. Mira David, mira José y tantos personajes. Por lo tanto, no hagamos asociaciones de cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Mira, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que esté guardado irreprensible para la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor cada día que nos sane, que nos perdone, que nos limpie, que nos mantenga bien, que nos mantenga fuertes, que nos mantenga equilibrados, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y luego hay enfermedades raras en la Biblia, no todos son ciegos y mudos y paralíticos. Luego hay enfermedades raras. Por ejemplo, hay uno en la Biblia que la Biblia dice que era un hidrópico. ¿Habéis leído ese pasaje? Dice que era un hidrópico. Eso está en la Biblia suya también, ¿o no? ¿Y qué es la hidropesia? La hidropesia es una retención exagerada de líquidos en los tejidos del cuerpo. Ponga internet ahí, ponga hidropesia y va a haber gente que tiene las piernas, el estómago, los brazos, los dedos, la cara, una inflamación fuera de lo normal y no es por gordura, es por retención de líquidos. Y esa enfermedad, la hidropesia, va acompañada de diversas enfermedades que terminan afectando negativamente al corazón, a los riñones, al aparato digestivo. Y uno dice, ¿y esas enfermedades tan raras de retención de líquido, de una persona totalmente hinchada, eso existía en los tiempos de la Biblia? No, claro, mijo. Dice que el Señor un día tuvo que sanar a una persona que era un hidrópico. En otras palabras, ¿te das cuenta cómo la Biblia menciona enfermedades de la piel, enfermedades de la vista, enfermedades de retención de líquido, enfermedades de toda índole, para que sepamos en todo momento que no hay área de la vida del creyente, de un hijo de Dios, que el Señor pierda el control sobre ella? ¿Te das cuenta? Cómo el Señor a veces en su palabra hacía diferentes cosas para que si en un momento puntual de la vida nos encontremos en una situación parecida a las que leemos en la Escritura, tengamos la base suficiente para darnos cuenta de que nuestro Dios nos puede echar una mano en un momento determinado. Incluso, y quiero terminar con este ejemplo, dice la Biblia que un día había un hombre que estaba tan mal que ni siquiera se podía valer por sí mismo. No me refiero al que acabo de hablar, el paralítico de Betesda, me refiero a aquel pobre hombre que vivía tirado en una camilla, que aunque quisiera ir a donde estaba el Señor no podía, pero gloria al Señor que tenía amigos. Hay un proverbio que dice que hay amigos que son mejor que hermanos, y este tenía 4 amigos que se informaron de dónde estaba el Señor, y mira tú por dónde estaba ese día en el pueblo donde este hombre vivía. Y los amigos lo agarran y se lo llevan. Y ese día el Señor no está predicando al aire libre. Ese día está en una casa. Y claro, se ha corrido la voz y la casa se ha llenado hasta arriba de gente, de tal manera que ya no cabe ni un alfiler, como se suele decir. Pero en aquellos tiempos las casas no eran de hormigón, ¿no? Sino que eran como de paja, de hoja de palmera, eran muy sencillas. Y entonces dice que en vez de desanimarse, en vez de derrumbarse por los obstáculos aparentes, estos 4 hombres con el paralítico, fíjate tú que no se les caiga el paralítico, ¿no? Qué cuidado, qué equilibrio, tuvieron que subir arriba, romper un poquito el techo con todo lo que caería abajo, y el Señor, en vez de molestarse, en vez de enfadarse, decir, oye, estén quietitos, por favor, que me está entrando tierra en los ojos, se queda callado, descuelgan al paralítico y el Señor lo sana por dentro y lo sana por fuera, porque dice, cuando vio la fe de ellos. Ese ellos
incluye al paralítico? ¿Esa fe es la de los 4 amigos que tenían fe para que su amigo enfermo pudiera ser sanado? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos orado por gente que no tiene fe? ¿Se puede orar por gente que no tiene fe? Sí. Seguramente que cuando oraron por nosotros en algún momento de la vida, nos enteraremos en la otra vida, seguramente no era cuando estábamos en lo mejor y cuando estábamos a lo mejor, sabe Dios, revolcándonos en el mundo, pero alguien tuvo la fe de que si oraba por esa mujer, por ese joven, por ese niño, por ese matrimonio, Dios podía cambiarlos y hacer una obra, y hoy estamos aquí. Entonces yo no sé si cuando dice, cuando dio la fe de ellos, incluye a los 5, a los 4 sanos y al enfermo, o incluye solamente a los 4, no lo sé. Pero sea como sea, cuando el Señor vio la fe, no se pudo quedar callado, sino que actuó a favor del que tenía la necesidad, en este caso del enfermo, y dice que salió caminando por su propio pie. Es decir, que no hay ningún tipo de limitación para el Señor. Cuando hay un mínimo de esfuerzo y de interés y buscamos al Señor de noche, de día, en la cárcel, en un barco, como sea, el Señor es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Amén. Pues hermanos, no sé cuál es su necesidad, pero sea cual sea, creo que ha quedado bien clara que el Señor es un Dios amplio, poderoso, y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad para sanar, para liberar, para bendecir, para prosperar, para restaurar, para lo que sea, porque el ministerio de Cristo era y es tan amplio que nadie se queda excluido. Nadie dice, ¿y yo? ¿Y yo? Nadie se tiene por qué sentir excluido, porque en el reino de Dios hay lugar para todos. Ponte de pie en esta tarde conmigo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que actúe. Lo ha hecho en esta semana de una forma impresionante. Por eso comencé el culto dándoles ese tremendo testimonio que trae paz, ¿sí o no? Trae paz, oye, trae tranquilidad. Irte a la cama diciendo, gloria a Dios, ¿no? ¿Verdad? Trae la gloria al Señor. Pues deja que tu problema, deja que tu necesidad, el Señor la utilice para que Él te pueda demostrar que tiene mucho más poder. Una vez dijo alguien, no le hables tanto a Dios de lo grande que es tu problema, sino háblale más bien a tu problema de lo grande que es tu Dios, ¿no? Alguien dijo eso, ¿no? Pues cierra sus ojos ahí donde esté y háblele a su necesidad, háblele a su problema. Y dígale, mi Dios es grande, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es el Dios de la plata y del oro, mi Señor es el médico del alma, el médico de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si me hace falta luz, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Si no sé qué camino escoger, Jesús dice, yo soy el camino. Si tienes necesidad material, Señor dice, yo soy el pan de vida. Te das cuenta que no hay salida, no hay lugar de donde huir de Dios. Él lo controla, Él lo sabe todo. Lo material, lo físico, lo espiritual, lo psicológico, no importa lo que sea. Dios es grande, Dios es poderoso. Y no vamos a dejar que ni el tiempo ni la distancia, no vamos a dejar que ningún factor ajeno a la fe se me interponga en tu relación con el Señor, sino que en el nombre de Jesús tomamos autoridad y declaramos que mayor es el que está conmigo que el que viene contra mí. Señor, en esta tarde tu palabra la decimos a los 4 vientos, que tu palabra es lumbrera a mi camino, aleluya, y por eso tú vas a iluminar las decisiones que tengamos que tomar en la vida. Ve tú delante, Señor, y muéstranos la puerta. Ve tú delante, Señor, y prepara el camino. Y nosotros te seguiremos con confianza y con valor. Queremos seguir tus pisadas, Dios mío, donde quiera que nos lleves. Y te doy gracias porque tú eres amplio y eres maravilloso, no hay nada que te limite. Y en esta tarde, Señor, toma cada necesidad aquí representada, de la índole que sea. Llévate estas cargas, estas preocupaciones, estos temores físicos, espirituales,
de soledad, de angustia, de incomprensión, de lo que sea, tiene que marcharse en el nombre de Jesús, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días del año, de nuestra vida. Él estará conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Gracias, Señor, porque unge mi cabeza con aceite. Gracias, Dios mío, porque puedo alzar mis ojos y mirarte y verte a ti en medio de los temores y las tormentas de la vida. Y podemos caminar por encima de las tormentas y podemos pisar por encima de serpientes y escorpiones. Y podemos caminar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque tú así lo has prometido en tu palabra. Y en esta tarde te pido que nos ayudes y nos fortalezcas en la fe para que todos y cada uno de nosotros podamos mirarte a ti cada día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos ejemplos de milagros diversos. Gracias por la variedad de tu ministerio y de tus obras. A ti la gloria y la honra, Señor, en esta noche. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Saluda a tu hermano en esta tarde, el hermano. Confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor. La quiero recordar. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Si le hiciera a alguien una entrevista y le hicieran esta pregunta a usted en la calle, en la vía pública, ¿qué respondería usted? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Algunos dirán, pero esto es importante en la vida. Uy, no se imagina cuánto. ¿Saben por qué? Porque según lo que usted responda, así vivirá. Su forma de vivir, de pensar, de llevar su familia adelante, sus negocios, incluso si ora, si tiene que tomar una decisión en la vida, si se le presenta un problema, algo difícil, según el concepto que usted tenga de Dios, así se comportará. Pusimos varios ejemplos la semana pasada, les recuerdo, de personas que cuando les pasó algo en la vida y ese algo se solucionó, hablaron de Dios. Y puse el ejemplo de aquel famoso rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que una noche tuvo un sueño, se levanta al día siguiente y se olvidó del sueño. Pero había una inquietud en él. Él sabía que aquel sueño no era un sueño normal y corriente. Y él reúne a todos sus magos y astrólogos y sátrapas y adivinos, etcétera, y les dice, quiero que me digan lo que significa el sueño que anoche soñé. Le dijeron, bien, cuéntanos el sueño y a continuación te daremos la interpretación. Y él dice, no puedo. ¿Por qué? Porque lo he olvidado. No es como el faraón que tuvo unos sueños y llamó a José, se los contó y José se los interpretó.
El rey Nabucodonosor dice, lo he olvidado completamente. Y con la autoridad y la soberbia que a este hombre le caracterizaba, dice, y si no me lo interpretan, y si no me cuentan ustedes lo antes posible lo que soñé, los mato a todos. Y convertiré vuestra casa en muladar. ¿Qué es un muladar? Un estercolero. En Israel, en Jerusalén, había una puerta que recibía el nombre de la puerta del muladar. De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, hay una que era por la que sacaban la basura y se llama la puerta del muladar. Cuando esta noticia le llega a Daniel, que estaba viviendo en Babilonia, él dice, dame tiempo, déjame que oremos a nuestro Dios. Y si Dios lo quiere y lo permite, pues el Señor nos dirá lo que tú soñaste y con su correspondiente interpretación. Y dice la Biblia que oraron, ya lo creo que oraron. Estaba en juego la vida, amigo. Y dice la Biblia que el Señor le reveló al profeta Daniel lo que el rey había soñado con su correspondiente interpretación. Y cuando llega a la presencia del rey, lo primero que le dice, muy sabio por su parte, dice, no hay hombre en esta vida que sea capaz de decirte a ti lo que soñaste y además explicarte lo que tú has soñado. No hay nadie en esta vida, pero hay un Dios en los cielos que revela cuando Él quiere los misterios a los hombres. Y Dios me ha escogido a mí para decirte a ti lo que has soñado. Y le cuenta esto. Y tú has visto una imagen enorme cuya cabeza es de oro, los brazos y el pecho es de plata, el vientre y los muslos son de bronce y las piernas con los correspondientes dedos es de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oye aquello, se queda con la boca abierta y dice, no, pero espérate, ahora te voy a decir lo que eso significa. Cuando terminó de contarle todo, este hombre cae de rodillas al suelo y dice cosas de Dios tremendas, pero tremendas. Hay una declaración que el rey Nabucodonosor hace acerca de Dios que realmente, es para aprendérsela de memoria y repetirla cuando uno ora al Señor. Tiempo más tarde vimos que hay otros problemas, otras circunstancias y otra vez Nabucodonosor vuelve otra vez a hablar de Dios con un concepto elevadísimo de Dios y reconociendo que el Dios de esta gente no tiene nada que ver con los dioses que ellos adoraban, que en el fondo no servían para nada. Y así pasó con Nabucodonosor, y así pasó con Darío, y así pasó con Ciro del siguiente imperio de los medos persas. Y vimos la semana pasada cómo hay expresiones, cómo hay pasajes, capítulos incluso enteros de la Biblia, Esdras 9 le pedí que leyeran, donde ustedes pueden ver el concepto que algunas personas en momentos puntuales de la vida tenían acerca de ese Dios invisible, creador, eterno, pero que en algunos momentos se manifiesta a los seres humanos. Porque una de las cosas que yo dije la semana pasada, estamos solamente repasando, es que el Dios invisible, el Dios eterno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Hay que ser muy bruto, hay que ser muy ignorante para observar las constelaciones, para ver la Tierra, para ver los planetas, para ver todo lo que nos rodea y no admitir que tiene que haber obligatoriamente un creador y un diseñador detrás de todo lo que vemos. Detrás de todo lo que existe hay alguien que lo ha tenido que hacer. Hermanos, este púlpito no se hizo solo, esa tronja no se hizo sola, esta plataforma no se hizo sola, la silla en la que usted está sentada no se hizo sola. Alguien tiene que haber siempre detrás de todo lo que vemos, podemos tocar o sentir. Y no solamente alguien la creó, sino alguien la diseñó, alguien le dio esa forma, ese color, esa medida, ese peso, esa longitud. Y cuando usted observa el universo es mucho más difícil, por lo menos para mí imposible, creer en la casualidad que creer en la realidad de que tuvo que haber alguien, un creador, un diseñador que es más grande que lo que vemos, que le dio forma, diseño, color y puso cada cosa en su sitio. Pero si esto no fuera suficiente, luego Dios fue más allá y reveló su naturaleza, reveló su esencia, reveló su carácter a través de su palabra. Ya no solamente a través de la creación, sino ahora a través de su palabra. Y cuando tú te metes en la Biblia, que es un código matemático perfecto, si te gustan las matemáticas, Saray, ¿no está Saray por ahí? Pues la mejor forma de estudiar matemáticas es leyendo la Biblia. Y la mejor forma de estudiar música es leyendo la Biblia.
Porque la Biblia es números, la Biblia es música y tiene un patrón matemático increíble, porque las letras en hebreo son números y los números son letras. Luego es un patrón matemático increíble. Y juntando todo eso, no te puedes imaginar la grandeza de la Biblia. Pero si esto fuera poco, Dios va un paso aún más allá y decide enviar a su Hijo unigénito al mundo en carne y hueso para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leímos en Hebreos capítulo 1, carta que tenemos en nuestra Biblia, casi al final de la Biblia, donde dice algo así como: Dios, habiendo hablado en el pasado a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, el que constituyó heredero de todo. Es decir, que el que quiere entender va a poder entender, y el que no quiere entender ni ver nada, ni va a entender ni va a ver nada. Porque la actitud, lo he dicho 1.000.000 de veces, es lo que marca la diferencia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y en cierto sentido, esta sería la segunda parte del tema: ¿qué concepto tenemos de Dios? Números capítulo 13, por favor, les llevo rápidamente. Y les voy a leer a partir del verso 27. Repito, Números, libro de Números, capítulo 13, del versículo 27 en adelante. El nombre original del libro es Bamidbar. La palabra Bamidbar se traduce al castellano por desierto, pero dentro del vocablo, dentro del término Bamidbar, aparece la raíz verbal dabar. La palabra o la raíz dabar significa hablar. Dabar también dijimos que es cosa, pero es en un lugar concreto, en este caso el desierto, que está entre Egipto y la tierra de Canaán, en esa península del Sinaí, donde hay una masa de gente enorme, formada por probablemente millones de personas, donde Dios va a tratar con esa gente, donde Dios va a hablar con ese pueblo y se va a manifestar a ellos de diferentes formas y los va a estar guiando como un padre guía a su hijo, como un pastor guía a sus ovejas. Y es ahí en el desierto donde reciben la Torá, donde reciben la ley. Es ahí en el desierto donde Dios les demuestra que se puede vivir sin dinero, cosa que algunos dicen: no me vengas con eso porque ya a estas alturas. Les enseñó a vivir sin dinero, les enseñó a vivir sin supermercados, sin móviles, sin ordenadores, sin centros comerciales, sin tarjetas de crédito, sin visa. Dios le enseñó un modelo, un estilo de vida a ese pueblo que es un punto de referencia y un ejemplo para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Que creemos que la vida tiene que ser como yo creo y como yo la interpreto y como a mí me parece, y nos olvidamos de que Dios ya nos ha enseñado cómo se debe vivir hoy en día, a pesar de que han pasado pues muchos años o siglos o milenios desde que esto que voy a leer aconteció. En el capítulo 13 del libro de Números hay un momento en el que 12 personas, escuchen bien esto, 12 personas que son representantes de las 12 tribus o familias del pueblo de Israel, deciden ir a Canaán mientras el pueblo espera en la península del Sinaí. Ellos van no como espías, ya lo expliqué en su día. Una cosa son espías y otra cosa es exploradores. Ellos no fueron a escondidas, ellos fueron a cara descubierta. Ellos estuvieron 40 días desde el desierto del Negev, en el sur de Israel, hasta seguramente los altos del Golán, mucho más allá arriba en el norte. Y ellos van viendo cómo es el país, si tiene agua, si no tiene agua, si es montañoso, si está habitado, si no está habitado, cómo es la gente, qué idioma hablan, qué religión practican, qué dioses adoran, cómo es la gente, si es alta, si es baja, si son muchos, si son pocos. Si hacen todo un informe pormenorizado durante esos 40 días y cuando regresan, comparten lo que ellos han percibido y captado con todo el pueblo que les está esperando. Y en el capítulo 13, repito, versículo 27 dice: y contaron lo siguiente y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Por qué se llama Israel tierra que fluye leche y miel? Usted va a Israel y no ve corriendo ríos de leche por las montañas, ni ve la miel corriendo por las calles. Eso tiene una interpretación. Leche, la leche del higo, ese líquido blanco que suelta el higo, eso es lo que llaman la leche. No se refiere a la leche de la vaca ni de la cabra. Y cuando dice la miel, evidentemente es de las abejas. Es tierra de palmeras y de dátiles, Es una tierra riquísima, una tierra donde prácticamente ya está todo preparado para que ellos entren a disfrutarla.
Y dice, nosotros entramos a esa tierra que fluye leche y miel, palmeras y árboles por todas partes, y este es el fruto de ella. Dice que entre dos personas trajeron un racimo de uvas. Pero ¿cómo un racimo de uva entre dos? ¿Cuánto pesaba el racimo de uvas? Bueno, si usted no me cree, venga conmigo ahora en noviembre, que nos vamos a Israel, y usted va a ver el tamaño de las frutas en Israel. Usted va a alucinar el tamaño de las frutas. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Plantada y cosechada en el desierto. Con una calidad impresionante. Y ellos traen un racimo de uvas para decir, fíjense lo productiva y lo rica que es esta tierra. Y dice que la presentan al pueblo, y dice el versículo 28, pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Empezamos. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb es un hombre muy importante en la Biblia. Yo lo dije en su día, solamente lo recuerdo, es un nombre que está formado por dos palabras, Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo, Lev significa corazón. Para diferenciar el nombre del perro, se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Caleb es para el hombre, para un nombre propio, es un nombre muy bonito, significa todo corazón. Y si quieres llamar al perro, le llamas Keleb, para diferenciarlo, Keleb significa perro y significa todo corazón. El perro es todo corazón, ¿vale? Y este hombre tenía este nombre y él es el que hace callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, llevamos 40 días esperándoles y ahora vienen y nos tiran este jarro de agua fría encima. Que si las murallas son muy grandes, que si la gente es muy alta, que si allí está el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, que si los hijos de Anac. Pero vamos a ver, y comienzan a contaminar y a envenenar al pueblo con un mensaje tan negativo, metiendo miedo en el cuerpo a la gente. Y el miedo paraliza. Y entonces los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Fíjate la diferencia entre lo que dice Caleb y lo que dicen los otros espías, los 10 exploradores. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, esto trajo tal desánimo y tal pesimismo y espíritu de derrota al pueblo que dice que toda la noche se la pegaron llorando. Y llegaron a decir lo que vimos la semana pasada, Dios nos sacó al desierto para matarnos porque nos odia. Qué barbaridad, qué disparate, las tonterías que se dicen, aunque te llames cristiano, cuando estás enfadado o cuando estás desanimado, Las peores barbaridades y tonterías y comentarios las hacemos muchas veces cuando estamos desanimados o cuando estamos enfadados. Y después decimos, madre mía lo que hice, madre mía lo que dije. Uno dice, subamos, hombre, subamos, con nosotros está el Señor. Ellos no tienen ningún tipo de apoyo espiritual, ellos no tienen ningún tipo de respaldo, nosotros sí. Y sin embargo los otros dicen, no vamos a poder. 3 cosas me llamaron la atención del informe de estos exploradores. Primero, no podremos subir. Segundo, son más fuertes que nosotros. Y tercero, hablaron mal. La mala actitud, la falta de fe que tenían, la transmitieron y se la contagiaron al pueblo. Qué tremendo, qué cuidado hay que tener con las palabras que salen de nuestra boca. ¿Cuánto daño se puede hacer a un hijo, a una mujer, a una iglesia, a un pastor, a un amigo, a una familia, a un vecino, a un país? ¿Cuánto daño se puede hacer por utilizar mal las palabras? No te puedes ni imaginar. Las palabras tienen un poder increíble. De hecho, hay gente que está marcada desde casi desde la más tierna infancia, aunque ya están casados y tienen hijos y nietos, todavía están marcados con aquella herida que no termina de cicatrizar porque alguien un día le dijo no sé qué.
aquel insulto, aquella humillación, o sabe Dios. No podremos subir. ¿Pero cómo que no podremos subir? Entonces, ¿de qué ha servido todo este tiempo que hemos salido de Egipto? ¿De qué ha servido ver la gloria de Dios? ¿De qué ha servido que el Señor derrotara al faraón en Egipto? ¿Es que acaso no quedó bien claro que el imperio más fuerte que había en aquel momento, que era el imperio del faraón de Egipto, fue incapaz de poder defender a ese país? Y vimos cómo el Señor mandó plagas y cómo hizo señales y cómo hizo prodigios. Y cuenta la Biblia que en las calles donde vivían los egipcios había muerte. Y aquí estaban saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que hubo una plaga que era la plaga de tinieblas? Que casi se podían cortar con una tijera de lo espeso que eran las tinieblas. Y nosotros en nuestras casas teníamos luz. Y las tinieblas estaban en la casa de los paganos y de los idólatras. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que Faraón durmió toda una noche rodeado de ranas y de plagas por todas partes y en nuestra casa había paz y estaba la bendición de Dios? ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que cuando llegamos a la frontera del Mar Rojo, que ya no podíamos dar marcha atrás porque venía el Faraón con sus soldados para comernos vivos? Y tampoco podíamos avanzar porque nos íbamos a ahogar todos con nuestras mujeres, nuestros niños y nuestro ganado. ¿Os habéis olvidado cómo Dios hizo un milagro y abrió las aguas del Mar Rojo? ¿Os habéis olvidado de eso? Y cuando querían agua y no había en el desierto, cómo golpeábamos a las piedras y salían agua de su interior. Y cuando un día os quejasteis y queríais comer carne, no sopló el Señor y trajo millones de codornices y comimos carne hasta que ya nos hartamos de comer tanta carne, y maná y esto y aquello y lo más allá. ¿De qué ha servido todo eso? No habéis aprendido nada. Ahora es el último eslabón de la cadena. Lo último que nos queda es entrar y tomar posesión de la tierra. Y ahora vienen estos 10. Ahora vienen estos 10 y desaniman al pueblo y lo contaminan. Y se produce un desastre, porque ese día, lo dije el domingo pasado, bíblicamente es el Tisha B'Av, es el día 9 del mes Av. Es decir, marcaron su destino. Las peores desgracias que le han ocurrido al pueblo de Israel siempre han caído el Tisha B'Av, el 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el primer templo de Jerusalén? El 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el segundo templo? El 9 de Av. ¿Cuándo se firmó la solución final en la Segunda Guerra Mundial para matar a todos los judíos? El 9 de Av. ¿Cuándo los reyes católicos echaron de España a los judíos? El 9 de Av. Es que es una detrás de otra. Es decir, llorasteis sin causa. Ahora os voy a dar motivos para que lloréis de verdad. La queja abre la puerta al enemigo, a la derrota, al pesimismo, mata la fe. Y hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nuestra boca, en vez de ser utilizada para bendecir y para tener una actitud de agradecimiento, la utilizamos para quejarnos y para lamentarnos, estamos cavando nuestra propia fosa. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo. No podremos subir. Son más fuertes que nosotros. Increíble. Increíble, realmente es algo que da una pena tremenda de ver a un pueblo tan bendecido, un pueblo que vio tanto la grandeza de Dios y ahora están en el borde, en la frontera de la tierra prometida y no van a entrar por incredulidad. Aquí vemos un ejemplo perfecto de ese texto de la Biblia que dice: sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Usted puede tener dinero, puede tener lo que usted quiera, todos los títulos honoríficos colgados en la pared y lo que usted quiera. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos dice que no entraron porque fueron incrédulos y desobedientes. ¿Y usted cree que eso solamente le pasaba a la gente en el pasado? Pues ¿cuántas personas hoy en día se pierden bendiciones y se cierran ellos mismos las puertas por la forma como viven, por la forma como hablan, por su falta de fe, por su desánimo, que no solamente los destruye a ellos, sino a los que viven con ellos? Por eso repito, qué cuidado tenemos que tener con la forma como hablamos. Bueno, allí Dios toma una decisión tremenda. Capítulo 14, seguimos en el 14 del libro de Números. Allí Dios decide que ese pueblo no va a entrar a la tierra prometida. ¿No queréis entrar? Muy bien, no te preocupes, no vas a entrar. Capítulo 14, verso 13. Moisés respondió al Señor y dijo: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder,
Y lo oirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Dios, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías a ellos, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí hay una preocupación tremenda en el corazón de Moisés, porque dice, vamos a ver, Señor, me estás diciendo que los vas ahora a castigar a todos y que me vas a poner a mí como líder o como pastor o como jefe de un pueblo más grande. Señor, pero tú no has pensado lo que van a pensar los egipcios cuando oigan que los mataste a todos en el desierto. La gente va a decir, bueno, pero ¿qué Dios es este? Es un Dios cruel que los saca, les pone el caramelo en la boca, les crea una falsa expectativa. No se preocupen, van a tener un país precioso, un país que fluye leche y miel, un país donde vais a ser libres y poder criar a vuestros hijos y criar vuestros animales, etcétera. Y cuando se animan, llegas y los matas. Pero no puede ser, Señor. ¿Qué van a pensar la gente de ti? Sí, vemos a Moisés preocupado por qué va a pensar la gente de Dios. Y es que Moisés tenía un altísimo concepto de Dios. Moisés sabía perfectamente que eso era una prueba que el Señor le estaba poniendo delante de él para ver cómo él respondía. Aunque el Señor ya había decidido que no iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que iban a morir todos aquellos que salieron mayores de edad y que entrarían los hijos, Moisés lo que está haciendo en este lugar es decir, Señor, yo no quiero que la gente piense mal de ti, ni se lleven, opiniones equivocadas de ti, si tú destruyes al pueblo. Y le dice algo tremendo Moisés al Señor, si quieres me destruyes a mí, acaba conmigo, borra mi nombre del libro de la vida, le dice en otra ocasión, pero al pueblo no lo toques, para que la gente no diga, el pueblo terminó desesperando a Dios y Dios perdió la paciencia y los destruyó a todos. Increíble, ¿eh? Es increíble. A veces nos preocupamos mucho de la imagen que damos nosotros, ¿no? Nos preocupamos mucho qué pensará la gente de mí. Nos arreglamos, nos vestimos, nos perfumamos, nos cambiamos la camisa, la ropa, porque estamos como, no sé, como preocupados en cierto sentido, ¿no? No lo digo en un sentido negativo por el tema de la imagen, qué va a pensar la gente de mí. Y no has pensado la imagen equivocada o distorsionada que mi vida puede dar acerca de Dios. ¿No lo has pensado nunca? La fama de Dios somos nosotros, para bien o para mal. La gente se acercará y se interesará por Dios y por su palabra en base al testimonio que nosotros le demos o le dejemos de dar. Podemos ser un imán, podemos ser una vida atractiva para muchas personas que están buscando respuestas en la vida, o podemos ser una vacuna que espante a la gente y que diga, yo, pues si los cristianos son como tú, no quiero saber nada de ustedes. Cuidado, porque ahí ellos marcaron su destino, ahí ellos por una mala decisión y por unas malas formas de hablar contaminaron a todo el país. Y todo el país sufrió las consecuencias, lamentablemente. Aquí vemos algo muy importante, que el pecado siempre trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El pecado no es para tomárselo a la ligera. El pecado en este caso trae consecuencias muy severas. No entraron en la tierra prometida. ¿Qué te parece? Tremendo. Murieron en el desierto y perdieron una oportunidad histórica. Fíjate tú, hermano, si me adelanto un poco. Cuando 40 años más tarde logran entrar, ya había muerto toda aquella gente y entran otra vez o entran por primera vez con Josué. Cuando llegan aquellos espías a la casa de aquella Rahab, la ramera, ¿se acuerdan de Jericó? Ella les dice a estos espías, hemos oído lo que el Señor ha hecho por vosotros. Hemos oído las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Hemos oído cómo abrió el Mar Rojo para que ustedes pasaran por tierra seca. Y sabemos que la ciudad de Jericó y todo el país va a caer en vuestras manos. Y por eso vivimos con miedo, por eso hay inseguridad, por eso vivimos herméticamente cerrados. Y nadie entra y nadie sale de Jericó. Fíjate que tenían más temor de Dios y tenían más las ideas claras, los inconversos, que el mismo pueblo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Conoces a Dios? Porque en la medida en que tú le conozcas, así vas a vivir. Fíjate, te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando unos ángeles fueron a la casa de Abraham y le dijeron, venimos a informarte que vamos a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la vamos a destruir? ¿Os acordáis de ese pasaje?
¿Qué le dijo Abraham al Señor? ¿Cómo? ¿Que vas a destruir Sodoma y Gomorra? No puede ser, Señor. Si en esa ciudad viven 50 justos, 50 creyentes que te aman, que te adoran y que te honran, tú no puedes destruir toda una ciudad dejando a tus 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor le dice, bueno, si hay 50 no la destruyo. Y Abraham dice, pero si me ha dicho que la va a destruir, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45. Y el Señor le dice, si hay 45 no la destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco. ¿Y si hay 35? Tampoco. ¿Y si hay 30? ¿Por qué está ahí como negociando, en el buen sentido de la palabra, Abraham con Dios? ¿Por qué está barajando cifras, que si 30, que si 40, que si 45? ¿Por qué está? Porque Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía perfectamente que Dios siempre ha marcado una diferencia entre el Hijo de Dios, entre el justo y el injusto. Y Abraham sabía, y nosotros tenemos que saber, que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios no te va a tratar igual a ti que a uno que odia y desprecia y rechaza al Señor. Hay una diferencia. Tú no tratas igual a tu hijo que al hijo del vecino. Lo puedes apreciar, lo puedes querer, puedes jugar con él, pero tu hijo es tu hijo, amigo. Y el Señor sabe perfectamente quién le ama, quién le adora, quién va en serio y quién le rechaza. Y tenemos que meternos en la cabeza, tenemos que interiorizar esta verdad en nuestros corazones, de que Dios no va a tratar exactamente igual al que lleva una vida desordenada y una vida que es un auténtico desastre, que aquel que lleva una vida en orden, en obediencia y en santidad al Señor. Por eso tú no tienes que quejarte, porque si tú has puesto tu vida y tu confianza en las manos del Señor, dice la Biblia, que todo te saldrá bien. ¿O no dice eso la Biblia? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en la palabra de Dios de noche y de día, y así harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso dice la Biblia. O esto es verdad o esto es mentira, no hay otra. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿A quién me van a seguir? ¿A mí? ¿Al que he puesto mi confianza en el Señor? Y me compara con un árbol plantado no en un desierto que se muere, se seca, sino como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Siempre hay una diferencia, siempre ha habido una diferencia, y siempre la habrá entre aquel que pone su confianza en Dios y aquel que pone su confianza en los santeros o en los brujos, o sabe Dios en quién. Siempre ha habido una diferencia. Nosotros podemos vivir en paz en medio de la tormenta. El que no tiene a Dios se amarga, se deprime, se desespera, piensa hasta en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a un Dios de paz que cuida de su vida. ¿Cuántos dicen amén? El creyente puede dormir en paz en medio de la tormenta. A ver, ponme un ejemplo bíblico. Venga, toma este. La Biblia dice que Pablo estaba en medio de la tormenta y se levanta por la mañana y dice, ¿sabéis? Llevamos ya 3 semanas sin comer. No hay sol, ni luna, ni estrellas. Aquí no hay GPS, aquí no hay nada que nos indique, estamos perdidos. Pero anoche el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dijo que si permanecemos juntos, nadie va a morir. Es increíble. Un preso, un hombre que va condenado seguramente a muerte en Roma, pero dice, anoche el Señor estuvo conmigo. Estaba en medio de la tormenta, sí. Se mareaba como los demás, sí. Iba preso como los demás, sí. Pero amigo, la presencia del Señor no lo abandonó en ningún momento. ¿Ves a José? Aparentemente todo le sale mal. Los hermanos lo venden, lo odian, lo desprecian, no lo pueden ver en pintura. Llega a Egipto por llevar una vida recta, lo meten en la cárcel injustamente. Pero siempre dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Siempre hay una diferencia entre el que cree y en el que se niega a creer. Y eso tú tienes que meterlo en la cabeza. El Señor está conmigo, nadie podrá contra mí. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios vivo y es un Dios bueno, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estos espías vienen, ¿y qué es lo que cuentan? Lo que tienen en su corazón. No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos vieron racimos de uvas impresionantes. Ellos vieron un país hermoso, la tierra de Dios. Pero como iban mal, con una mala actitud, lo que vieron no les sirvió absolutamente para nada. ¿Saben, hermanos? El que no quiere cambiar, el que no quiere creer, ni viendo los mayores milagros, creerá y recibirá la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo
que es el 4 del capítulo 14, donde aparece la palabra capitán. Yo la busqué porque me llamó la atención. Cuando ellos dicen, bueno, mira, a la tierra no vamos a subir porque es imposible. ¿Qué hacemos? Dice el capítulo 14, verso 4. Decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. La palabra que aparece ahí por capitán es la palabra hebrea Rosh. No dice Melech, podría ser un rey, dice Rosh. Rosh, la traducción literal es cabeza, pero lo que están diciendo ellos, vamos a ponernos bajo otra autoridad espiritual. Esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando ellos dicen, nombremos a un capitán, no están diciendo, bueno, nos quitamos a Moisés y a Aarón de encima, nombramos a otro hombre y él ahora va a ser nuestra autoridad. No, es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. No es simplemente nos vamos a quitar lo físico, a Moisés y a Aarón, sino que nos vamos a quitar la cobertura espiritual de encima, porque queremos ponernos bajo otra cobertura espiritual. Esto es terrible. Están dándole las espaldas descaradamente a Dios. Dios nos ha defraudado, con Dios todo nos ha salido mal y ahora lo que quiero es cambiar de Dios. Increíble. Ahora, cuando uno tiene claro que la autoridad y la cabeza sobre su vida es Dios, ¿lo tenemos claro, hermanos? Cuando uno tiene claro que nuestra autoridad y nuestra cabeza es Dios, tenemos que darnos cuenta de que ese Dios nos ha revelado principios en la Biblia que funcionan sí o sí. Yo estuve durante varias semanas diciendo cosas como estas. La queja, la duda, el lamento cierra las puertas y espanta y aleja la bendición de Dios. Pero yo dije en unas ocasiones, y quiero recordarles, que hay actos naturales, cosas que podemos hacer que cambian el mundo espiritual. Y les voy a poner varios ejemplos. Hice aquí una pequeña lista para no olvidarme de ninguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando un profeta llegó en una ocasión a la casa de una pobre viuda que se estaba muriendo de hambre? Le dice, no te preocupes, la bendición de Dios va a estar en esta casa. No va a faltar el aceite en tu vasija. Claro, en aquel tiempo el aceite era el oro líquido, era algo muy importante. Dice, tú vete por la calle, pídele a tus vecinas, pídele vasijas vacías. Y con la que tienes en casa, aunque sea poquito, cada vasija que te traiga tus hijos o tus vecinas, tú la vas llenando con la que tienes. Cuando esté llena, que te traigan otra. Y vas llenando, siempre con la misma. Dice, ya tengo todas las vasijas llenas. Dice, busca más. Y es esta vasija llenando un montón de vasijas y nunca se agotaba. Y cuando ya no tenía más vasijas, dice que ya no salió más aceite. Si ella hubiera dicho, esto es un imposible, esto es una locura, yo no puedo llenar con una lata de aceite de 1 litro 50 latas de aceite vacías que cada una contiene 1 litro, es imposible, esto no encaja. Pero lo que para nosotros muchas veces es la realidad o lo lógico, a veces se nos vuelve en nuestra contra. Y a veces aceptamos la realidad como la voluntad de Dios y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre del Señor para cambiar muchas veces la dichosa realidad que es la que nos impide avanzar y ver la gloria del Señor en nuestra vida. Ya sé que humanamente hablando es un disparate lo que te estoy diciendo, que con una vasija vas a llenar 50, pero tú fíjate de lo que te estoy diciendo. Tú haz un acto físico que lo puedes hacer. No te estoy pidiendo que vayas a la luna y me la bajes. Te estoy pidiendo que vayas simplemente buscando latas vacías por la calle. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Sí, pues haz lo que puedes y Dios hará lo que tú no puedes. Así de claro. Cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea y le dicen, no hay vino, pero hay tinajas. Dice, bueno, no hay vino, ¿vale? Lo que tienen que hacer es llenar estas tinajas de agua hasta arriba. Cada tinaja eran 100 litros de agua, Llenen las tinajas de agua hasta arriba. Y cuando estén hasta arriba me avisan. Las llenaron todas. Cosa que ellos podían hacer. El Señor no movió ni un dedo. Porque lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer tú, no el Señor. Señor, ya hemos llenado todas las tinajas como tú mandaste hasta arriba de agua. Muy bien. Ahora metan ¿cómo se llama? El caso, ¿no? Y pónganse el cucharón. Y pónganse a servir. Pero claro, el sirviente dirá, si yo me acerco a mi amo y yo meto el cucharón,
y le voy a servir así, lo que yo le voy a servir es agua. Y me va a meter una cuerada que me voy a enterar. Va a pensar que le estoy tomando el pelo. Pero es que él me ha dicho que cuando pidan vino, que meta el cucharón y que sirva. Eso fue lo que hicieron. Dice la Biblia que cuando metieron el cucharón para servir el agua, en ese acto de fe, el agua se había convertido en vino. El agua se va a convertir en vino cuando tú quieras. Yo ya he dado la orden al H2O para que cambie de esencia y se convierta de agua en vino. No hay nada más diferente que agua en vino. Huele diferente, la esencia es diferente, el olor, el sabor es diferente, pero se va a cambiar de agua en vino cuando tú digas, no cuando yo quiera. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando Dios quiera, pero eso es como una excusa para no hacer la parte que te corresponde hacer. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? ¿Cuándo? Dice la Biblia, cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua. Cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua, el río Jordán irá. Mientras tanto, estamos esperando. Podían haber tardado 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes, 20 años. Y el mar y el río no se abría. En el momento en el que ellos metieron la planta de sus pies en el río, automáticamente las aguas se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega al cementerio donde su amigo Lázaro está muerto. Hay una piedra enorme en la puerta que tapa herméticamente la tumba de su amigo. Y le dice el Señor, quiten la piedra. Y le dicen al Señor, Señor, es que ella huele. Quiten la piedra. Cuando quitaron la piedra, hicieron ese esfuerzo, ese acto físico, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra parte, tengan ustedes la completa seguridad de que el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedes pretender que Dios lo haga todo, porque siempre hay una parte pequeña que nosotros podemos hacer, y en ese acto de obediencia, en ese acto de fe, es cuando se produce el milagro. Y el último ejemplo que te pongo, cuando el Señor resucita y se va al mar de Galilea, arriba al norte de Israel, y le pregunta a sus discípulos, ¿habéis pescado algo? ¿Cuál fue la respuesta? Nada. Toda la noche lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Jesús dijo, echen la red a la derecha. Podía haber dicho a la izquierda, podía haber dicho adelante, podía haber dicho detrás. Dijo a la derecha. Le acabamos de decir, pero ya lo hemos hecho toda la noche. ¿Otra vez para qué? Tú hazlo y punto, y cállate. Dice que cuando hicieron así, echaron la red, dice que casi se les rompe y tuvieron que hacer señas a los compañeros para que vinieran de otras barcas a compartir la bendición. ¿Cuántas personas tienen encima de su cabeza detenida la bendición? Porque no se mueven, no hacen nada. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos 10 hombres que contaminaron al pueblo, todos murieron el mismo día. ¿Sabían eso? Quiero llevarles a Números capítulo 14, verso 36. Números 14, del 36 en adelante dice, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. Así, de un plumazo. ¿Qué te parece, amigo? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esta gente, en vez de fiarse de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, en vez de decir, no, a mí qué más me da que viva el amorreo, el jebuseo, el cananeo, los amalecitas, ¿qué más da? Dijo Caleb, los vamos a comer como al pan, Dios está con nosotros. En vez de creer a Dios y a sus promesas y a sus siervos, lo que hicieron fue creerle a estos 10. Y al final se equivocaron por depositar su fe y su confianza en los hombres. Estos hombres perdieron la vida, perdieron una oportunidad histórica. Ahí tenían la tierra, no la aprovecharon, no entraron en ella, porque hablaron mal y prefirieron creerle a los hombres que creerle a Dios. Ay, amigo, ¿sabes cuántas personas a lo largo de la historia han vendido todo? Te podría hablar de cantidad de ejemplos. Han vendido todo, casa, coches, propiedades, todo. Se han vestido, se han comprado túnicas blancas, se han subido a lo alto de las montañas. ¿Por qué? Porque el líder de su religión o de su secta o de la vaina que sea,
Les comió la cabeza y les dijo, en el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente le creyó al líder, se subieron a lo alto de la montaña y allí estuvieron esperando. Creo que todavía siguen allí en la montaña. 16 años más tarde, ahí siguen todavía allá arriba encaramados. Porque le creyeron al hombre en vez de creerle a Dios. Cuando el Señor dice el día y la hora, nadie lo sabe. Y ahora viene y dice que viene mañana por la mañana a las 3. Por creer en el hombre, ¿cuántas personas han perdido su vida? Por creer en las promesas de los hombres, ¿cuántas personas han hecho locura y han cometido barbaridades y han perdido dinero y han dado lugar a falsas expectativas por creer en el hombre? Mire, hermano, la fe que muchos tienen en los hombres, si la hubieran depositado en el Señor, ¿cuántas bendiciones podrían tener hoy en día si hubieran puesto su confianza en el Señor? ¿Cuántos médicos han dicho, te quedan 3 meses de vida, te queda poco tiempo? Yo tengo el tiempo que Dios diga, no el tiempo que tú digas, amigo. Porque yo no nací cuando quise, ni me moriré cuando yo quiera, sino que eso está en las manos del Señor. Pero hermano, cuando compres un periódico, es un periódico, ¿sabe? No es la Biblia. Es la Biblia en la que tenemos que creer, en las promesas del Señor. No creer en lo que dicen los hombres, que hoy te dicen blanco y mañana te dicen amarillo. Hoy te dicen que voy y mañana te dicen que no voy. Pero creamos en el Señor, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Termino. 40 años más tarde entraron a la tierra prometida. ¿Saben lo que pasó? Milagro tras milagro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Se perdieron la bendición 40 años atrás. No te pierdas ni una sola bendición más del Señor. Dios tiene todo preparado para que tu vida sea una vida de paz, una vida de bendición, pero que tienes que poner tu confianza y depositar tu vida es en las manos del Señor. Y fiarte del Señor de todo corazón. Y si es un trabajo, y si es lo que sea, tú confía en el Señor, que el Señor sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Él sabe qué puerta abrirte y qué puerta cerrarte. Y te recuerdo que puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Puerta que Dios cierra, nadie te la va a abrir, ni tú mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra, la presencia del Señor está esta tarde con nosotros y queremos ahora orar. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, no quiero que a través de mis labios, a través de mi boca, yo cierre la puerta a la bendición de Dios en mi vida. Yo no quiero perderme bendiciones por quejarme, por lamentarme, por dudar. Yo quiero, Señor, hablar palabras de fe. Dice la palabra del Señor, diga el débil. Lo dice la Biblia, hermano. Diga el débil, fuerte soy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amén. Aleluya. Ora al Señor y háblale a Él ahora mismo. Señor, en esta tarde te damos gracias por la paciencia y por el amor.